Bueno, continuamos. Eh, bueno, otro supuesto al cual no se le aplica la ley de contrataciones es a los contratos de locación de servicios o servicios no personales con personas naturales, ¿no? El término servicio no personal es una terminología que viene usada desde el Reglamento Único de Adquisición de Bienes y Servicios No Personales, RUA, que lo habíamos estado aplicando antes. Así que hoy día tenemos que no se aplica a la locación de servicios o servicios no personales con personas naturales. Para esto el OCE ha interpretado que estas figuras son lo que hoy conocemos como los contratos administrativos de servicios. Pero si imaginemos contratamos a una persona por 2.000 soles durante todo el año, 2 por 12, 24.000 soles. Y estos 24.000 soles, que son más de 10.800, esta persona va a trabajar de manera externa en la entidad, es decir, no va a trabajar al interior porque el CAS, como sabemos, es una contratación no autónoma. Si va a trabajar externamente, en consecuencia no lo podemos llamar CAS. Así que sería un locador de servicios propiamente. Si nosotros vemos el numeral de la ley de contrataciones, vamos a ver que no se le aplicaría, pero conforme a la opinión del OCE, sí se aplicaría la ley de contratación del Estado al ser mayor a 10.800 soles. Bueno, otro supuesto que no se aplica a la ley de contrataciones son la contratación de notarios, conciliadores, centros o afines. Entonces, a ellos no se les aplicaría tampoco la ley de contrataciones, ¿no? La contratación de un notario, yo no uso la ley de contrataciones, la entidad podría contratar al notario que quisiera en ese sentido. Así y lo contrato de manera directa a cualquier notario. Ahora, igual que los centros de conciliación. Ahora, alguna vez me tocó saber de un caso en el cual, por ejemplo, en un proceso arbitral, la entidad quería contratar un perito para dar su opinión de parte. Entonces, la pregunta era si este perito que quería contratar la entidad para ofrecer una prueba de parte, se le aplicaba la ley de contrataciones del Estado o no. ¿No? O este perito una opinión para contradecir la opinión del contratista. Y este perito cobraba 12.000 soles, es decir, más de 10.800. Entonces, la pregunta es si se aplica la ley de contrataciones del Estado o no se aplica la ley de contrataciones del Estado. Bueno, pareciera que fuera notarios, conciliadores, centros y afines, pareciera que como estábamos dentro de la función arbitral, no se aplicaría la ley de contrataciones del Estado. Pero no, estaba equivocado totalmente, porque el perito es una prueba de parte, no es obligatorio que lo realice la entidad. Así que en ese sentido sí tenía que aplicarse la ley de contrataciones del Estado para la contratación a ese perito. Otro supuesto que está en la norma de contrataciones son lo que denominamos los contratos mandados por ley o autoridad jurisdiccional. Contrato mandado por ley o autoridad jurisdiccional es aquel contrato que lo manda la ley o autoridad jurisdiccional, ya sea juez o árbitro. Imaginemos que una institución no ha pagado a un proveedor porque no tenía contrato, lo contrató de manera irregular. Este proveedor va al Poder Judicial y después de 2 años obtiene una sentencia favorable. Ese proveedor va a reclamar a la entidad o el juzgado va a enviar la sentencia a la institución, al Estado, para que realice el pago respectivo. En consecuencia, la entidad no puede negarse a realizar el pago respectivo, va a tener que pagar, ¿correcto? Bien,
La otra figura, el otro ámbito negativo son los contratos realizados con proveedores no domiciliados en el país cuyo mayor valor de la prestación se realiza en el extranjero, ¿no? Ahí también estamos hablando de que no se aplica la ley de contrataciones, pero siempre y cuando el contrato se realice en el exterior, la prestación se realice en el extranjero. Por ejemplo, la FAP manda a reparar helicópteros a Bielorrusia, a Ucrania, etcétera, y a ellos no se les va a aplicar la ley de contrataciones, porque la prestación del servicio se va a realizar en el extranjero. Así que ahí debemos estar presentes con ese tema. Bueno, otro supuesto de excepción de la norma de contrataciones es los contratos de asesoría legal para la defensa del Estado en controversias internacionales sobre inversión. Acá el Estado normalmente tiene proyectos de inversión que tiene acá el Estado peruano con diversas empresas internacionales. Y ahí no se aplica tampoco la ley de contrataciones del Estado para contratar la asesoría legal. Lo que ha dictado el Estado ha sido una ley, que es la ley 28933, que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales sobre inversión, que se van al CIADI. Entonces ahí no se aplica la ley de contrataciones del Estado. Hay un reglamento de esta ley 28933, que es el Decreto Supremo 002-2009, Economía y Finanzas, cuyo proceso de selección lo lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el procedimiento para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros profesionales para defender. Luego también lo que tenemos son los contratos de servicios públicos siempre que exista un solo proveedor. Ahí lo que tenemos, un servicio público es un servicio cuya prestación, cuyo pago o cuya tarifa está regulada por algún organismo regulador, tales como tenemos servicios públicos, telefonía, gas, energía eléctrica, agua. Ahí en esos casos, cuando hay un solo proveedor en la localidad, ahí la entidad está exceptuada de realizar un proceso bajo la ley de contrataciones. En cambio, si por ejemplo en Atalaya, en Pucallpa, en donde solo entra Telefónica a brindar el servicio, ahí sí tendría que realizar un proceso de selección respectivo. Pero en Lima o en otras partes de provincias donde tenemos varios proveedores, ahí obviamente tendríamos que realizar un proceso de selección respectivo. La otra figura son los contratos realizados según procedimientos de organismos internacionales, estados o entidades cooperantes asociadas a donaciones u operaciones oficiales de crédito. Bueno, ahí tampoco se utiliza la ley de contrataciones del Estado porque se utiliza el procedimiento del organismo internacional. Utilizamos la norma del organismo internacional. Y también, obviamente, otro supuesto, el último es los convenios de cooperación, gestión y otros suscritos entre entidades o entre estas y organismos internacionales y no exista fin de lucro. Es decir, no hay un contrato, ¿no? Es decir, los convenios es donde son convenios de cooperación. El convenio es, la diferencia con el contrato es que no va a haber un pago. O puede, habiendo un pago, este pago no se destina por la prestación del servicio, sino lo que ocurre es que es para el mantenimiento de determinadas actividades por el servicio. Por ejemplo, una municipalidad suscribe un convenio, la municipalidad A suscribe un convenio con la municipalidad B para entregar un tractor. Y este tractor, o una retroexcavadora. Entonces la municipalidad B le da a la municipalidad A el tractor o la retroexcavadora o el cargador frontal o el camión cisterna
Y obviamente A no va a pagar alquiler, no va a pagar por el uso del bien, sino lo que va a ocurrir va a ser que podría pagar el consumo de combustible, cuánto es lo que ha gastado en reparación de bujías, llantas, en mantenimiento del vehículo, pero no pagar, obviamente, no haber una factura que diga pago por alquiler de vehículo, convenios de cooperación. Convenios de gestión también suscritos entre entidades y organismos internacionales. Con esos organismos internacionales tampoco hay fin de lucro, ¿correcto? Bien, ese es un poco el ámbito objetivo negativo que señala la ley de contrataciones. Vamos a ver ahora lo que señala la ley también. No sé si hay alguna pregunta respecto al ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Quisiera saber si pueden levantar la mano o a través del chat hacer alguna pregunta. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo que son los impedimentos para ser postor y contratista. Los impedimentos para ser postor y contratista lo vamos a ver en dos láminas. La norma de contrataciones me establece que hay hoy día en el ámbito nacional, en todo proceso hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, el presidente de la República, vicepresidente, congresistas, ministros, viceministros, vocales de la Corte Suprema, titulares, miembros de organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, ahora, actualmente, Susana Vaca, que ha dejado de ser ministra de Cultura, no puede participar en 12 meses en contratos con el Estado. La pregunta es, ¿no tiene impedimento para contratos mayores a 10.800? ¿O también está incluidos los contratos que son menores a 10.800 soles? Bueno, obviamente si es impedimento para ser postor y contratista, estamos hablando que la ley de contrataciones habla de solamente los procesos mayores a 3 unidades impositivas tributarias, pero válidamente ella podría contratar por procesos menores a 3 UITs. Ahora, además de esto, debemos saber que, por ejemplo, el presidente de la República, Alan García, ha dejado de ser presidente. Él también tendría impedimento hasta el 28 de julio del próximo año, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Igual los congresistas, ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el titular de Agricultura, ¿no? El ministro de Agricultura, que era gerente de Serper, ¿no? Una empresa, él tampoco podrá participar en un proceso de selección hasta 12 meses después, por lo menos la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, la ley de contrataciones establece también un ámbito de aplicación, un ámbito de impedimento de 12 meses, pero en el ámbito regional al presidente, vicepresidente y consejeros. Y en el ámbito municipal a los alcaldes y regidores y vocales de las Cortes Superiores en el ámbito de la Corte Superior a la cual pertenece. Entonces ellos también tienen el impedimento para participar. Pero, por ejemplo, el presidente regional de Tacna podrá participar en un proceso de selección en Arequipa. Sí, ¿no? Correcto, a mí yo creo que sí es válido, porque su impedimento solamente es hacia el gobierno regional de Tacna. Igual en el ámbito municipal estarán impedidos dentro del proceso el alcalde de la localidad y los regidores. Bien, algunas indicaciones de este curso es que también en este curso se evalúa un poco la participación, así que si ustedes participan, obviamente la nota del curso será un poco mayor, ¿no?